La realidad no es algo que sucede, es una elección que tu conciencia hace en el campo. Existe una razón invisible, casi matemática, por la cual la manifestación parece un flujo natural y continuo para algunas personas, mientras que para otras se convierte en una maratón exhaustiva de frustraciones y búsquedas incesantes. Frecuentemente, al observar a alguien atraer oportunidades, relaciones magnéticas o avances financieros sin cualquier señal de lucha externa, nuestra mente lógica concluye que esa persona es simplemente afortunada, excepcionalmente dotada o posee una autoconfianza inquebrantable. Sin embargo, lo que la física cuántica y la mecánica de la conciencia nos revelan es una narrativa completamente diferente. El éxito en la manifestación no tiene absolutamente nada que ver con disciplina rígida, inteligencia superior o una madurez espiritual inalcanzable. La verdadera diferencia no reside en lo que esas personas hacen de más, sino en lo que ellas dejan de interferir. Antes de avanzar hacia el código que va a cambiar su percepción de la realidad, necesito que haga un anclaje de presencia. El campo cuántico solo responde a quien está verdaderamente aquí. Si su mente está en el pasado o ansiosa por el futuro, este vídeo será solo ruido para usted. Para colapsar una nueva realidad, necesita primero colapsar su atención en este exacto momento. Ahora, sienta el peso de su cuerpo, respire y escriba en los comentarios la palabra presente. Comente ahora. No es para el algoritmo, es para que su sistema nervioso entienda que a partir de este segundo, usted es el observador consciente de su propia vida. Haga eso y sienta el silencio que se forma. Ahora sí, estamos listos para comenzar. En nuestra cultura basada en el esfuerzo, fuimos entrenados para creer que el resultado es siempre proporcional al sudor y a la fuerza bruta. Pero, en el dominio cuántico, lo que parece facilidad externa es, en realidad, el subproducto de una coherencia interna absoluta. Es el resultado de un sistema biológico y energético que paró de luchar contra sí mismo. Necesitamos entender que, en el proceso de creación de la realidad, el esfuerzo excesivo no es una señal de fuerza de voluntad, es una señal de desalineación. Cuando intenta con fuerza manifestar un cambio en su vida, está, en realidad, transmitiendo una frecuencia de conflicto interno al campo cuántico. Es como si su sistema estuviera enviando mensajes contradictorios a la matriz de la realidad. Una parte de usted desea intensamente el nuevo desenlace, pero otra parte duda profundamente de que eso sea posible, y una tercera parte, a menudo escondida en el subconsciente, siente que es inseguro recibir o sostener esa nueva realidad. Su sistema nervioso, que funciona como la antena y el filtro de su realidad, detecta esa contradicción y entra inmediatamente en modo de protección. Y aquí reside la ley fundamental de la metafísica moderna. Un sistema en modo de protección es biológicamente incapaz de colapsar nuevas realidades. Solo tiene energía y permiso para preservar lo que ya es familiar, pues para el cerebro primitivo, lo familiar es sinónimo de supervivencia. Por eso, el esfuerzo constante acaba por aprisionarlo en la misma línea de tiempo que usted está intentando desesperadamente dejar atrás. Aquellos que manifiestan con casi ningún esfuerzo visible no son pasivos, ellos solo poseen un estado interno que ya está en resonancia con el resultado. Dentro de ellos, no hay un tribunal en sesión, no hay una discusión interna sobre merecimiento o viabilidad. Ellos no sienten la urgencia ansiosa de arreglar el presente porque no están esperando que el futuro valide quiénes son ellos. De acuerdo con la teoría de la conciencia cuántica, la conciencia es el agente fundamental que colapsa la realidad a partir de un océano de infinitas posibilidades. Este colapso, la transformación de un deseo en experiencia física, solo ocurre cuando la conciencia está lo suficientemente límpida como para hacer una elección sin interferencias. Imagine que cada deseo suyo existe ahora mismo como una onda de posibilidad en el campo. Cuando su atención está fragmentada, oscilando entre el querer y el miedo a no conseguirlo, el sistema permanece en un estado de superposición donde nada se resuelve. El manifestador eficaz no intenta hacer que la realidad colapse, él simplemente para de impedir que eso suceda. Él estabiliza su sentido de identidad de tal forma que el campo cuántico responde no porque él pidió de la forma correcta, sino porque no hay ningún bloqueo interno impidiendo que la abundancia llegue. Esa facilidad que observamos en algunos es, en realidad, la ausencia de resistencia. Es lo que sucede cuando paramos de tratar la vida como un oponente a ser vencido y comenzamos a tratarla como un espejo que refleja nuestra unidad interna. Cuando remueve el peso del intentar, usted permite que la inteligencia del campo cuántico organice los detalles. El esfuerzo es el grito de la carencia, mientras que la fluidez es el susurro de la posesión.
Para entrar en ese estado, es necesario primero desaprender la mecánica de la lucha y abrazar la ciencia del permiso, donde su única tarea es mantener la integridad de su señal electromagnética. A partir de ese punto, la manifestación deja de ser una búsqueda y pasa a ser una consecuencia inevitable de quien decidió ser usted en el ahora. Para comprender a fondo por qué la fuerza de voluntad muchas veces se convierte en el mayor obstáculo para la realización, necesitamos sumergirnos en la naturaleza del campo cuántico y en lo que los físicos describen como el colapso de la función de onda. Imagine que la realidad no es un bloque sólido de eventos, sino un océano infinito de frecuencias y potenciales que todavía no se han decidido. En el estado cuántico, todas las versiones posibles de su vida coexisten simultáneamente, la versión donde la abundancia es su patrón, aquella donde la salud es vibrante y aquella donde el propósito es vivido con claridad. Lo que separa su experiencia actual de cualquier de esas versiones no es una distancia física o el tiempo, sino una firma de frecuencia. El problema surge cuando intentamos usar la urgencia como combustible para alcanzar esos potenciales. La urgencia es, por definición, una respuesta al miedo y a la percepción de que algo falta ahora. Cuando opera a partir de la urgencia, usted no está sintonizando la radio de la abundancia, usted está gritando al universo que su realidad actual es insoportable. El físico Amit Goswami argumenta que el universo es autoconsciente y que la materia es el resultado final de una cascada de elecciones hechas por la conciencia. Sin embargo, esa elección no es un acto de querer con fuerza. En el dominio de las partículas subatómicas, existe un fenómeno llamado efecto observador, que demuestra que el simple acto de observar algo altera el comportamiento de lo que está siendo observado. Si su observación está cargada de ansiedad, si está constantemente verificando si su manifestación ya llegó, usted está congelando la realidad en su estado actual de carencia. Cada vez que mide la distancia entre donde está y donde quiere llegar, usted está dando órdenes al campo cuántico para mantener esa distancia exactamente donde está. Es por eso que el esfuerzo se convierte en un repelente. La fuerza es un intento de manipular el mundo físico, la materia, mientras que la verdadera manifestación ocurre en el dominio de la energía, donde lo que importa no es lo que hace, sino la claridad de la señal que emite sin resistencia. La física de la resonancia explica que dos sistemas que vibran en la misma frecuencia tienden a atraerse y a entrar en sincronía. Cuando está en armonía interna, usted se convierte en un imán para los eventos que poseen esa misma firma vibracional. Sin embargo, la urgencia destruye esa resonancia porque introduce lo que llamamos ruido cuántico. El ruido ocurre cuando su mente dice que es próspero, pero su cuerpo, a través de la adrenalina y el cortisol, grita que está en peligro financiero. Esa señal dividida impide el colapso de la función de onda. El campo cuántico no consigue elegir una nueva realidad para usted porque su señal es inconsistente. Es como intentar proyectar una película en una pantalla mientras alguien sacude el proyector violentamente. La imagen nunca se vuelve nítida, nunca se materializa. Aquellos que manifiestan sin esfuerzo dominan el arte de mantener el proyector quieto. Ellos comprenden que el deseo debe ser una preferencia leve, y no una necesidad desesperada. Muchos practicantes de manifestación caen en la trampa de creer que necesitan sentir una euforia constante o una intensidad abrumadora para que algo suceda. Pero, en realidad, la intensidad sin coherencia es solo otra forma de resistencia. La verdadera potencia cuántica reside en lo que llamamos punto cero, un estado de equilibrio donde usted no está empujando ni tirando. Cuando para de usar su deseo como una forma de escapar del presente, el campo cuántico deja de reflejar la fuga y comienza a reflejar la llegada. Esta es la transición de la búsqueda hacia la presencia. La naturaleza no hace esfuerzo para crecer, un árbol no intenta convertirse en roble, simplemente sigue el molde informativo contenido en la semilla. De la misma forma, su realidad física es el desdoblamiento del molde informativo de su conciencia. Si el molde está limpio de urgencia, el desdoblamiento es fluido, rápido y, para los ojos desatentos, parece un milagro. Pero para quien conoce las leyes de la metafísica, es solo la ciencia de la resonancia trabajando en silencio, organizando los átomos para que correspondan a la paz que ya estableció dentro de sí. Para que la conciencia consiga colapsar una nueva realidad, necesita un conductor estable, y ese conductor es su sistema nervioso. Frecuentemente, cometemos el error de tratar la manifestación como algo puramente mental o espiritual, ignorando que nuestra biología es la interfaz por la cual la energía se vuelve materia. El estado de su sistema nervioso determina si tiene permiso biológico para acceder a nuevas líneas de tiempo o si está condenado a repetir el pasado indefinidamente.
Si su sistema está trabado en modo de supervivencia, actuará como un filtro selectivo que bloquea cualquier realidad que no sea familiar, por más que la desee conscientemente. Esto ocurre porque, desde el punto de vista de la neurociencia, un cerebro bajo estrés opera predominantemente en frecuencias de beta alto. Este es un estado de hipervigilancia, excelente para detectar amenazas en el ambiente o resolver problemas lógicos inmediatos, pero absolutamente desastroso para la coherencia cuántica. Cuando está en beta alto, su atención queda fragmentada. La conciencia salta frenéticamente entre lo que desea y lo que teme, entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones por el futuro. Esa fragmentación impide la estabilización necesaria para que una elección cuántica clara sea hecha. El sistema está ocupado de más monitoreando el peligro, o monitoreando la ausencia del resultado, para tener ancho de banda suficiente para seleccionar una nueva posibilidad. Además, el cerebro viciado en las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, busca seguridad en aquello que ya conoce. Para su sistema biológico, lo nuevo, aunque sea la abundancia o el amor que tanto pide, es interpretado como un riesgo, un territorio desconocido que exige energía para ser procesado. Es por eso que tantas personas sienten una resistencia interna casi física cuando están a punto de alcanzar un gran avance. Es el sistema nervioso intentando traerlas de vuelta hacia la zona de seguridad de la escasez familiar. En contrapartida, los manifestadores que operan sin esfuerzo habitan estados cerebrales más profundos y lentos, conocidos como ritmos alfa y zeta. En estas frecuencias, la mente entra en un estado de alerta relajado, donde las barreras entre el consciente y el subconsciente se vuelven porosas. Es aquí donde reside la verdadera receptividad. En alfa, su atención deja de ser un láser tenso enfocado en el problema y se convierte en un campo amplio que abraza la solución. En zeta, toca lo que los místicos llaman silencio creativo y lo que los físicos llaman vacío cuántico. El punto crucial es que, en estos estados, su cuerpo no está señalizando carencia. El campo cuántico no responde solo a los pensamientos aislados que proyecta durante 10 minutos de meditación, responde a la firma electromagnética total que emite a lo largo de las 24 horas del día. Si afirma que es próspero, pero su cuerpo permanece contraído, con la respiración corta y los músculos tensos de quien espera un desastre, la señal neta que envía al universo es de inseguridad. La manifestación sin esfuerzo comienza verdaderamente cuando el sistema nervioso abandona la necesidad de controlar los resultados. El control es una respuesta de supervivencia que surge cuando no confiamos en la inteligencia del campo o en nuestra propia capacidad de lidiar con la vida. Sin embargo, la creación cuántica exige lo que llamamos seguridad interna o regulación vagal. El nervio vago, que conecta el cerebro a los principales órganos del cuerpo, es la clave para este estado. Cuando está tonificado y el sistema parasimpático asume el mando, el cuerpo envía un mensaje claro al cerebro: estamos seguros. Solo cuando el cuerpo se siente seguro es cuando la atención puede finalmente sosegarse. Cuando la atención se sosiega, la percepción se estabiliza, y una percepción estable es el requisito fundamental para que la conciencia deje de solo reaccionar a lo que ve y comience a seleccionar lo que desea experimentar. La rendición, por lo tanto, no es un acto de desistimiento filosófico, sino un cambio bioquímico. Es el momento en que para deseñalizar la falta a sus propias células, permitiendo que la luz de la conciencia fluya sin la interferencia de la resistencia física. Un de los estadios más desconcertantes, y muchas veces mal interpretados, en la jornada de la manifestación es el surgimiento de una calma profunda, casi apática, que llamamos neutralidad emocional. Para quien fue enseñado que es necesario mantener la vibración alta o estar en constante estado de euforia y gratitud exuberante, la llegada de la neutralidad puede parecer una señal de que algo salió mal. Puede comenzar a sentir que el deseo perdió el color, que la motivación desapareció o que simplemente paró de importarle el resultado. Sin embargo, en la mecánica de los saltos cuánticos, este es precisamente el indicador de que su conciencia estabilizó la nueva realidad. La neutralidad no es ausencia de sentimiento, es la ausencia de resistencia. Es la señal de que su sistema nervioso finalmente aceptó la nueva posibilidad como un hecho consumado y, por eso, no necesita más generar picos emocionales para intentar convencer al campo de que aquello es real. Para entender esto a través de la física, piense en el concepto de potencial termodinámico. Un sistema solo alcanza el equilibrio cuando no hay más tensiones o gradientes de fuerza empujando en un sentido u otro. Cuando está excesivamente excitado o ansioso por una manifestación, todavía está señalizando que el evento es algo externo a sí mismo,
algo especial o extraordinario que todavía no forma parte de su normalidad. Esa inclinación emocional crea una polaridad que mantiene el objeto del deseo en el futuro. El campo cuántico, que funciona como un espejo de su identidad presente, lee esa excitación como un anuncio de que el objeto todavía no está aquí. Por otro lado, la neutralidad carga la frecuencia de la posesión silenciosa. Es la sensación que tiene en relación al aire que respira o al suelo donde pisa, no celebra la existencia del oxígeno a cada segundo con euforia, simplemente cuenta con él. Esta normalidad es lo que permite que la onda de posibilidad colapse finalmente en partícula sólida en su experiencia física. Este estadio de neutralidad es frecuentemente acompañado por un periodo de silencio externo, donde parece que nada está sucediendo en el mundo físico. Es aquí donde la mayoría de las personas desiste o vuelve a aplicar técnicas de fuerza, reiniciando el ciclo de esfuerzo y carencia. Ellas interpretan el silencio como un vacío de fracaso, cuando, en realidad, es el vacío cuántico, un estado de energía pura donde la reorganización molecular está ocurriendo en los bastidores de la realidad visible. Cuando alcanza el punto cero, su mente para de narrar el proceso, para de preguntar dónde está, o cómo va a suceder. Esa suspensión del juicio analítico es crucial porque, como vimos anteriormente, el acto de observar con duda interrumpe el proceso de materialización. Al permanecer neutro, usted retira su interferencia y permite que las infinitas variables del campo se organicen a través del camino de menor resistencia. La maestría en la manifestación requiere el valor de habitar este vacío sin llenarlo con ansiedad. Aquellos que manifiestan sin esfuerzo aprendieron a confiar tanto en la claridad de su señal original que no sienten necesidad de reafirmarlo constantemente a través de rituales exhaustivos. Ellos establecen la intención y después retroceden, permitiendo que la inteligencia del universo haga el trabajo pesado. Es como plantar una semilla y tener la sabiduría de no desenterrarla todos los días para ver si ya echó raíces. La neutralidad es el suelo fértil donde la semilla cuántica se transforma en realidad física. Al abrazar ese estado, deja de ser un perseguidor de milagros y se convierte en el espacio donde los milagros suceden por derecho propio. Su única tarea en este estadio es mantener la integridad de esa paz interna, protegiendo su baseline de cualquier intento de la mente lógica de reintroducir la urgencia o el control. Para que una nueva realidad se sustente en el tiempo y no sea solo un pico temporario de suerte, es necesario que ocurra un cambio fundamental en la estructura de su identidad. En la física cuántica, el observador y el objeto observado están intrínsecamente ligados. Eso significa que usted no experimenta la realidad como ella es, sino como usted es. El mayor obstáculo para la manifestación continua no es la falta de técnica, sino la persistencia de una identidad que todavía se define por la búsqueda y no por la posesión. Mientras se identifique como alguien que está intentando manifestar algo, el campo cuántico continuará suministrándole exactamente eso, la experiencia de estar intentando. Para que el flujo se vuelva natural, necesita transitar de la posición de quien desea hacia la posición de quien habita. Esta transición exige lo que llamamos normalización. Muchas personas fallan porque tratan sus deseos como algo sagrado, gigante o difícil. Al colocar su objetivo en un pedestal, está creando una distancia vibracional intransitable. Del punto de vista de la conciencia, lo que es extraordinario es inherentemente inestable. Lo que es normal, por otro lado, es estable y permanente. Manifestadores sin esfuerzo poseen la habilidad de bajar la importancia de sus deseos hasta que se vuelvan psicológicamente normales. No se sienten como impostores al imaginar su nueva vida, sienten que esa nueva vida es su estado natural de ser. Cuando su mente y su cuerpo aceptan un nuevo nivel de abundancia o amor como algo tan banal como tomar un vaso de agua, la resistencia cuántica desaparece. El campo deja de luchar contra el cambio porque el cambio ya fue integrado en su definición de yo. La identidad es como un sistema operativo que corre en segundo plano, filtrando cuáles probabilidades cuánticas pueden ser actualizadas. Si su sistema operativo está programado para la escasez, irá a sabotear cualquier oportunidad que surja, porque esa oportunidad amenaza la integridad de su identidad actual. Es por eso que muchas personas ganan dinero y lo pierden acto seguido, o encuentran el amor y crean conflictos de la nada. Están intentando cambiar el tener sin cambiar el ser. La verdadera manifestación sin esfuerzo ocurre cuando actualiza su identidad de tal forma que el resultado deseado se convierte en la única conclusión lógica para quien es usted. En este estado, no necesita motivación para actuar, porque sus acciones se vuelven extensiones naturales de su nueva identidad.
Se mueve en el mundo no para conseguir algo, sino para expresar lo que ya es verdad internamente. Este cambio de identidad se refleja en la forma en que usa su lenguaje interno y cómo reacciona a los eventos externos. El manifestador que ya incorporó su nueva realidad no se inmuta ante atrasos aparentes, porque su seguridad no depende de evidencias físicas inmediatas. Él sabe que la reorganización del mundo material es solo una cuestión de tiempo, una vez que la semilla informativa ya fue plantada y aceptada por el sistema nervioso. Él deja de ser un pedigüeño del universo y pasa a ser un comandante de su propia atención. Al dominar el arte de habitar la normalidad, rompe el ciclo de esperanza y decepción, entrando en un estado de certeza silenciosa que es, en última instancia, la frecuencia más poderosa que un ser humano puede emitir. La realidad física no tiene otra elección sino alinearse con la identidad que usted se rehúsa a abandonar. Llegamos al estadio final y tal vez el más crítico de todo este proceso, la transición de un evento aislado de manifestación hacia un estilo de vida de flujo constante. La gran cuestión que separa a los maestros de la realidad de los practicantes ocasionales no es la capacidad de atraer algo una única vez, sino la habilidad de permanecer en el estado donde la creación ocurre sin esfuerzo. En la física, la coherencia es un estado delicado que puede ser fácilmente perturbado por interferencias externas o fluctuaciones internas. En la vida humana, esa interferencia se llama deriva biológica, la tendencia natural de nuestro cerebro de retornar a los viejos hábitos de preocupación, análisis excesivo, consecuentemente, al esfuerzo. Para evitar que su sistema colapse de vuelta hacia los patrones de escasez, necesita entender que el trabajo real ahora cambió de figura. Ya no se trata de visualización creativa o de lanzar intenciones al universo, se trata de estabilización. La manifestación se vuelve automática para algunas personas no porque descubrieron un secreto místico final, sino porque pararon de reintroducir contradicciones internas en su sistema. Ellas aprendieron que el mantenimiento de la paz interna es mucho más productivo que la persecución de cualquier objetivo externo. Cuando se mantiene anclado en su nueva línea de base, o baseline, permite que el campo cuántico termine de reorganizar las moléculas de su vida. La realidad física tiene una cierta inercia, lleva tiempo para procesar los cambios que ya hizo a nivel energético. El secreto de la maestría es no interrumpir ese procesamiento volviendo a sentir urgencia. Vivir en coherencia significa que paró de usar su realidad externa como un termómetro para su valor interno. Si las cosas parecen lentas en un determinado día, el maestro de la manifestación no entra en pánico ni comienza a intentar más fuerte. Él simplemente reconoce que la semilla está en el suelo y que su único deber es no desenterrarla con la duda. Este es el punto donde la disciplina se transforma en devoción al estado de ser. Usted no medita para conseguir el dinero, medita porque habitar ese espacio de silencio es su nueva naturaleza. No hace afirmaciones para cambiar la mente, las usa para celebrar la verdad que su cuerpo ya siente como real. En ese nivel, la manifestación deja de ser algo que usted hace y pasa a ser algo que usted es. Al concluir esta jornada, percibimos que la física cuántica y la metafísica convergen hacia una verdad libertadora. Usted nunca fue diseñado para forzar el campo o luchar contra la materia. Usted fue diseñado para ser el canal a través del cual la conciencia se expresa. Cuando se vuelve suficientemente claro, estable y libre de resistencias, el universo no necesita ser convencido a darle lo que quiere, él se mueve a través de sí, porque usted y el campo son, en realidad, una única inteligencia operando al unísono. El esfuerzo muere en el momento en que la presencia asume el mando. Y cuando la realidad comienza a responder sin cualquier resistencia, alcanza la comprensión final. La paz que cultivó para manifestar su deseo era, desde el principio, el mayor premio de todos. El mundo externo es solo el reflejo tardío de la luz que finalmente permitió que brillase, sin interferencias, dentro de sí mismo. Esta es la conclusión perfecta para sellar la frecuencia de autoridad y profundidad cuántica que construimos. Si este encuentro de hoy movió una única fibra de su conciencia, quiero que haga algo, no por este canal, sino por la integridad de su propia señal. Deje esta frase aquí abajo, en los comentarios, frecuencia absorbida. Escriba eso para sellar en el mundo físico, en forma de palabras, que no va a permitir más que el ruido externo desestabilice su paz interna. Escriba para recordar a sí mismo que no va a fragmentar más su conciencia intentando agradar a una realidad que ya superó. Pero entienda, este vídeo es solo la apertura del portal. Lo que accedió aquí no es una técnica pasajera, es el código fuente de una existencia enteramente nueva.
Si sintió que algo en su sistema finalmente relajó y está listo para parar de solo asistir sobre el campo cuántico y comenzar a comandarlo, he preparado el mapa para su estabilización definitiva. Condensé la ingeniería por detrás de la manifestación sin esfuerzo y la ciencia de la encarnación atemporal en una guía de profundidad absoluta. Se llama El Criador Oculto. Este no es un libro de reglas, es un recurso de soberanía. Fue diseñado para quien se cansó de ser un eterno buscador y decidió convertirse en la propia morada de la creación. El enlace para reivindicar su copia y profundizar esta jornada está esperando por usted en el primer comentario fijado abajo. No entre allí por curiosidad. Entre porque finalmente entendió que su único trabajo es ser quien nació para ser. Y si busca más contenidos como este, donde la física cuántica y la metafísica no son solo teorías, sino herramientas de liberación para quien se cansó de luchar contra la materia, inscríbase ahora. No por mí, sino por usted. Porque cada vídeo aquí será un nuevo ajuste de sintonía para que su sistema pare de luchar contra sí mismo y pase, finalmente, a colapsar la vida que merece. Apriete el botón de inscripción y active la campana. Aquí no entregamos motivación barata o promesas vacías, entregamos la ingeniería de la realidad, y en un mundo de ilusiones, la verdad es su mayor poder. Ahora, siéntase a gusto para desconectar este vídeo, pero no desconecte esa estabilidad que acabó de anclarse dentro de usted. Salga de aquí y camine de forma diferente, mire hacia el mundo como quien ya posee lo que pidió, y recuerde, una conciencia que se expande hacia la coherencia nunca más acepta el caos de la carencia. Hasta la próxima frecuencia, o hasta que decida, finalmente, ser aquel que ya es.